Muy buenos días. Quisiera iniciar agradeciendo la oportunidad de estar aquí esta mañana. Es muy grato poder volver a la Universidad de la República y encontrarse nuevamente con una familia de amigos, de colegas con quienes a base de la interacción, precisamente de la interacción más allá que social, sino que basada en la colaboración estrecha, nos ha permitido llegar este día a presentar estos resultados. Sin mayor preámbulo, me dirijo entonces a platicar en este momento la manera en que hemos utilizado técnicas avanzadas de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural para poder incorporar una filosofía de analítica del aprendizaje en la plataforma DIA. Presentaré entonces algunos elementos de lo que es la analítica de aprendizaje social. Particularmente describiré cómo hemos utilizado las métricas sociales, aplicándolas sobre este modelo que describe las interacciones entre los estudiantes, el docente y los materiales utilizados, y después comentaré, digamos, el impacto que puede tener el análisis de sentimientos. Entonces, si gustas, vamos adelante. Bueno, ya Reggie nos explicó en qué consiste la analítica del aprendizaje y particularmente aplicado a estos temas de la educación, de la evaluación de la educación. Y sabemos que gracias al uso de estas tecnologías pues podemos mejorar la experiencia de aprendizaje y este es nuestro propósito central. Estamos dirigidos a atender las necesidades del estudiante a través de aportar al docente las herramientas que le permitan tener un mejor entendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de manera particular podemos decir que al aplicar analítica de aprendizaje o Learning Analytics, pues podemos en primer lugar identificar cuáles son las preferencias de los estudiantes para en el momento en que están utilizando, por ejemplo, los recursos educativos que están a su alcance. ¿Le gusta más un video? ¿Le gustan más los textos? ¿Le gustan más los estudios de caso? ¿Cuál es la forma de comunicación que él prefiere? Por el otro lado, podemos tratar de vincular, y este es el aspecto más importante, tratar de vincular la relación que él tiene con estos materiales, con los otros estudiantes y ver qué impacto tienen esas interacciones sobre su aprendizaje. ¿Será que de verdad ayuda a que tenga mejores calificaciones, una mejor adquisición del conocimiento? Eso es lo que quisiéramos visualizar. Por el otro lado, toda esta información que es masiva, pues la verdad es que es muy difícil de asimilar. Es tan grande el volumen de datos que uno de los grandes desafíos para nosotros era poder encontrar la manera de visualizar de forma sencilla a través de pues una información gráfica que pudiera rápidamente detectar cuáles son los patrones que están reflejando ese progreso o ese potencial riesgo en el proceso de aprendizaje. Como pudieron percibir de la intervención de Paula, resulta que el análisis puede ser muy rico, hay muchas dimensiones que considerar, pero la idea es que el docente en la vida cotidiana necesite una herramienta sencilla, ágil, de fácil interpretación, que le permita obtener la información estratégica. Y por eso, entonces, hemos desarrollado todos estos aspectos en nuestra plataforma, que les mostraré en un momento. Y otro de los aspectos importantes que también nos compartirá Libertad es el de la predicción. Por supuesto que cada individuo es particular y por supuesto que nuestro propósito no es ser determinista sobre lo que va a suceder con un estudiante. De hecho, qué bueno que haya afortunados cambios, que de pronto un chico parece que no va muy bien y de pronto despega y resulta que puede tener excelentes resultados. Pero sí la idea es que basados en el análisis histórico, para eso sirven los datos, para recabarlos, analizarlos, considerarlos desde distintos puntos de vista, nos puede dar pistas que pueden permitir identificar situaciones que requieren de la atención del docente, que de alguna manera nos permiten sugerirle que por favor vaya a hablar con tal estudiante, que analice con cuidado la manera en que está presentando sus trabajos, que se acerque para ver por qué de pronto ni siquiera se comunica. Y estos aspectos pueden tener un impacto muy favorable si se atienden de manera oportuna. Entonces, pues, ya se había mencionado pues toda la serie de preguntas que nosotros podríamos atender con todas estas herramientas de análisis para el aprendizaje de la educación. Entonces, no voy a abundar en ellas. De hecho, la propuesta que nos hizo Gonzalo ha sido muy interesante porque como que les da un carácter mucho más amplio y global, ¿no? Yo creo que la herramienta puede proveer una serie de datos, de información, inclusive de conocimiento útil, pero todavía puede ser
hacer mucho más rica la interpretación de estos datos, adecuada a la realidad contextual de cada institución, de la manera en que el docente imparte su materia y de lo que sería el modelo de enseñanza-aprendizaje en su institución. Bueno, me voy a centrar entonces en el propósito que abordamos en día. Nuestro objetivo es, como señalaba, brindar la información estratégica sobre el rendimiento que tienen los estudiantes y vincularlo con el impacto que pudieran tener las interacciones que ellos mantienen en las redes sociales. ¿Cómo? Pues la clave para nosotros está en analizar los patrones de interacción y tratar de detectar patrones que permitan reflejar un cierto comportamiento. Para esto entonces, y es digamos la novedad a nivel de la investigación en nuestro proyecto, ha sido el de aplicar técnicas conocidas de Big Data Analytics, de análisis de datos, al tema de la educación. Y vincular dos grandes líneas que serían las métricas sociales y la aplicación del procesamiento del lenguaje natural. Nuestra idea fue entonces ofrecer un entorno integrado en el cual el docente puede tener una visión global de sus estudiantes, pero también poder profundizar y conocer de manera individual cuál es el modelo de comunicación social del estudiante. Pero además de preocuparnos por el docente, queremos también contemplar la visión del administrador. Y es que qué agradable sería para el director de la escuela el conocer cómo va el profesor, como lo señalaba Gonzalo, ¿no? Saber qué tan activo es en sus dinámicas de comunicación con los estudiantes, qué tantos materiales novedosos les ofrece, o finalmente qué tanto impacto tiene en la mejora académica de los estudiantes. Entonces, si bien esta última parte no pudimos profundizarla en la implementación, tenemos ya muy claro, y les presentaré al final, algunas perspectivas que están orientadas a los administradores, inclusive a otros niveles como de consideración de varias regiones a nivel del país, a nivel de todo Uruguay. Pero bueno, decía entonces que en la analítica del aprendizaje social que nosotros tratamos de enfocar, abordamos como dos grandes aspectos. El del análisis de la red social como tal, las interacciones básicamente que pueden tener dentro de la red social, orientadas a primero los estudiantes y después a los recursos o actividades que se les plantean. Y por el otro lado, el análisis de los contenidos. Entonces es aquí donde diría que hacemos un análisis masivo de grafos y por el otro lado lo que hacemos es aplicación de técnicas avanzadas de minería de texto, de procesamiento del lenguaje natural. Y la clave estaba pues en integrarlas. Sin centrarme en los aspectos técnicos, solo quisiera plantear un panorama global de lo que es la arquitectura de este sistema, en el que podemos ver que las fuentes de datos originales pueden ser muy variadas. Y aquí quisiera señalar que, bueno, pues Facebook saben, ¿no?, de la gran polémica que levantó este año ahí por la primavera, y bueno, que no estamos para nada atados a estas plataformas y también que instituciones podrán a lo mejor optar por Moodle o a lo mejor tienen otras plataformas como el caso de Crea2, pero que la idea es que el sistema tiene un enfoque muy abierto. En la medida en que podamos extraer los datos básicos que representan las interacciones y tener acceso a la información académica, podremos vincular, mezclar y poder alimentar la plataforma. Y entonces poder construir este perfil del estudiante, perfil del usuario, que incluye las dimensiones que claramente nos explicó Paola, ¿sí? Y a partir de ahí, pues hemos creado varios servicios que permiten que la aplicación esté en línea, está ahí disponible, en un momento se las presentaré en vivo, sí, la red va muy bien, y podemos ver cómo es que tanto el docente como a lo mejor el técnico o el director podrán interactuar con estos servicios. Bueno, la pregunta con la que iniciamos fue, ¿y cómo modelamos esto de las interacciones, ¿no? ¿Qué tipo de representación interna vamos a tener para describir el grafo social? Entonces, comenzamos por identificar cuáles serían los nodos y cuáles serían las aristas que permiten construir este grafo. Por eso, decía, a partir de cualquier conjunto de datos es posible que nosotros podamos construir en tiempo real cualquier tipo de grafo. Entonces, pues, esta es una primera propuesta de modelo, lo verán después trabajando en vivo, esta es la presentación conceptual, y es que queríamos tener el profesor, el docente, representado ahí por una manzanita, el docente, tenemos a los estudiantes, aquí con este gorrito, y tenemos los recursos y las actividades. Quisiera diferenciarlos. El recurso es un recurso educativo que el estudiante puede observar, visitar, consultar,
y comentar quizás sobre él, pero en cierto sentido no es que sea pasivo, pero es que lo consulta y adquiere el conocimiento. Pero la actividad requiere que haga alguna cosa, alguna tarea. La actividad lleva consigo una evaluación. Quiere decir que es como un trabajo asignado que requiere la intervención directa de parte del estudiante. Y en las aristas estamos representando estas posibles formas de interacción. Como señalaba Paula, pues que puede publicar, que puede enviar mensajes, que puede reaccionar, y en las reacciones simplemente yes o no, o cualquier expresión que también pudiera sumarizarse para dar una percepción de lo que el estudiante siente o expresa sobre tal o cual recurso educativo. A veces solamente podremos saber que lo vio o, ojalá, que puede tener un comentario con una aportación más completa o simplemente hacer mención. Es como el arroba, ¿no? Es una referencia a que va conectando los mensajes. Para entender, la distinción entre recursos y actividades es parecida a la que hace la plataforma de Moodle cuando uno va a crear algo. Exacto, sí, exacto. Y la actividad se evalúa. La actividad lleva asociada una nota. Exactamente. Bien, vamos para adelante. Entonces, primero voy a platicar en general en qué consiste en esto de las métricas sociales y después veremos la interpretación que estamos dando a cada una de las métricas sociales en el contexto de nuestra plataforma. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, pues decir que las métricas sociales son solamente una medida estructural relacionada con la posición o la importancia que puede tener un vértice dentro de un grafo, en términos genéricos, pero la importancia está en que qué es para nosotros un nodo, qué es para nosotros un arco, y de ahí tratar de evaluar las consecuencias. Ok, entonces vamos a trabajar con 6 métricas sociales. Las más comunes son las relacionadas con el ingreso y salida de mensajes. Esta centralidad se llama de grado porque simplemente cuenta cuántos elementos, cuántos arcos o tipos de interacción de los que señala cuántos mensajes emitió o cuántos mensajes recibió, o cuántos elementos vio o cuántos elementos, por ejemplo, hizo una referencia, ¿no? Entonces, simplemente el número de aristas que inciden en el nodo principal. Otra muy interesante es la centralidad de cercanía, y esta se define, sin que me vaya la explicación matemática, simplemente como la suma del promedio de las rutas más cortas de un vértice a otros. Y la idea aquí es que cada nodo está conectado con muchos otros y me interesa detectar aquellos nodos que están fuertemente conectados de manera directa con un grupo amplio. ¿Okay? Entonces ya veremos la interpretación, pero la idea es que un estudiante puede ser estratégico porque resulta que tiene un grupo de amigos con el que colabora y que sería genial que yo tuviera una muy buena comunicación con él porque él me va a ayudar a transmitir un mensaje positivo al grupo. ¿Okay? Hay otros elementos que se detectan a través de la medida denominada de intermediación o también betweenness. Esta medida es la que permite encontrar digamos, la ruta más corta, pero también habría que describirlo como que los nodos centrales. Estos nodos actúan como puentes, ¿sí? Betweenness, de intermedio, se dice también intermedialidad. Nosotros le hemos denominado puente. ¿Por qué? Porque son aquellos nodos que permiten que se asegure la comunicación, como notan en el grafo, entre subcomunidades. Bueno, por un lado que positivo, pero el día que este chico desaparezca, o sea, el día que este nodo no se perdiera la comunicación, entonces tengo que cuidar la relación con este tipo de persona, porque si no, pues puede haber disgregación en subcomunidades. Esta otra medida es interesante en los medios sociales porque la de eigenvector me permite detectar la influencia que puede tener cada vértice sobre los demás. Y ya les ha sucedido en la vida, a lo mejor yo no soy importante, pero tengo amigos muy importantes. Entonces, se trata de detectar esos nodos que están cercanos a nodos de influencia, porque ellos son capaces de transmitir un mensaje de manera rápida y eficiente. Entonces, esa medida también nos permite poder detectar la influencia. Y hablando ahora del extremo, podemos mencionar la medida de excentricidad. Y no es que queramos detectar a los estudiantes excéntricos, los raros, pero sí a los aislados, a los que están distantes, ¿sí? Esta medida lo que refleja es qué tan lejos está un estudiante. Por ejemplo, aquí citando un caso, podemos notar, por ejemplo, que la comunicación entre F y C requiere de 2 pasos, su distancia es 2, pero que si notamos, por ejemplo, la de A a C, notaremos que tiene un camino más largo que recorrer para comunicarse con ese nodo.
Entonces, la excentricidad de F sería solamente de 2 porque con cualquier nodo que comunique no tiene que ir más lejos de 2 pasos. Pero en el caso de A, tendría que recorrer 3 pasos, o sea, la comunicación pasa por muchos intermediarios. Y esto hace que la persona finalmente, si ese es su único camino, pues tendrá que pasar por todos ellos para llegar a comunicar con su destino final. ¿Ok? Bueno, entonces estas medidas, estas métricas sociales han sido estudiadas desde hace varios años, han sido aplicadas al análisis de información de los medios, de los medios periodísticos de comunicación, ha sido aplicada para el análisis de textos, análisis de discurso, para el análisis de los conceptos, tiene muchas aplicaciones, pero no se había utilizado mucho para la educación. Y esto es algo que quisimos explorar. ¿Qué pasa si lo que analizamos son las relaciones de los estudiantes, las interacciones que tienen entre sí o entre estudiante y docente? ¿O qué tal las relaciones del estudiante con los diferentes tipos de materiales? Y en eso consistió nuestra propuesta. Entonces, la idea fue, vamos a aplicar estas métricas sociales sobre las interacciones que provienen de las diferentes plataformas y tratemos de detectar cuáles son los patrones de comportamiento que nos interesan. Y después tuvimos el desafío de ¿y cómo vamos a visualizar esos resultados? ¿Cómo vamos a decir en forma sencilla aquello que desde el punto de vista computacional detrás implica muchísimo procesamiento? Inclusive hicimos mucha experimentación en términos de la implementación para el procesamiento paralelo en plataformas distribuidas. Bien, entonces, pues estas medidas que ya mencioné en términos globales del cálculo, las aterrizamos en esta interpretación semántica adaptada a estudiante, profesor, actividad y recurso educativo. Por ejemplo, el grado de entrada. Si tenemos que muchas personas le envían mensajes al estudiante, pues resulta que es un estudiante con mucho prestigio, ¿no? Que es importante dentro del grupo. ¿Por qué le llaman? Algo tendrá que decir. Si es el profesor, bueno, qué gusto porque los estudiantes están enviándole muchos mensajes, se comunican con él, hay diálogo. Si es la actividad, es interesante porque la actividad ha sido solicitada muchas veces, entonces qué bueno, puedo contar cuántas veces, si son todos, pues todos los chicos ya hicieron su trabajo. En cuanto al recurso educativo, es valioso saber que si tiene un alto nivel de entrada, bueno, de grado de entrada, de interacción, pues su impacto es grande entre los estudiantes. ¿Qué tal que lance un nuevo video o un estudio de caso? Me interesa visualizar si este nodo es importante. En cuanto a la salida, cabe notar que ni las actividades ni los recursos educativos pues son objetos, no tienen herramientas de comunicación, entonces solo emiten mensajes o comentarios tanto el estudiante como el profesor. Y me interesa saber quién habla y quién no habla, ¿no? En cuanto a los otros grados, analicemos la cercanía. El estudiante, si tiene un alto grado de cercanía, es un gran comunicador y tiene gran influencia en el grupo. Si es el profesor, pues él es el influyente hacia los estudiantes. En el caso de los amigos importantes, notarán que para el estudiante lo interpretamos como que su importancia se refiere a la intensidad de la interacción que él tiene con otros, o bien, en el caso del profesor, a que tiene un alto grado de influencia, pero a través de algunos estudiantes estratégicos, no directamente, ¿no? Para la intermediación es importante detectar quiénes son tanto estudiantes, si son el elemento clave, o bien que efectivamente se confirma que el profesor es el estratégico, es como el centro de ese grafo que tiene muy cercanos a todo el resto de la comunidad, ¿no? A los demás estudiantes. Y finalmente mencionaba, pues nos interesa saber, tanto estudiante o profesor, si tienen bajos niveles de interacción. Qué grave sería un profe que nunca mandó un mensaje, ¿no? Que nunca colocó un material, o estudiantes que nunca vieron los recursos educativos y pues permanecieron al margen durante todo el curso. Bien, adelante. Del prototipo, solo quisiera aquí sintetizar algunas formas de visualización que quizás, no sé, por el tiempo mostraré en tiempo real, será mejor quizás. Entonces en un momento más les mostraré como la interpretación de cada una de estas medidas, pero ya visualizada directamente en el grafo, ¿sí? Cuando podamos mostrar las fuentes de datos, cómo vamos aplicando filtros para seleccionarlos y cómo vamos visualizando cada uno de esos resultados. Pero podemos ver entonces todos los nodos posibles, no voy a explicarlo, pero solamente mostrar a cada uno de ellos adelante cómo se puede ver, cómo podemos detectar los materiales con los más altos grados de visualización, por ejemplo, adelante,
el nivel de participación tanto de estudiantes como de profesores, o quiénes son los estudiantes o profesores más influyentes, o el nivel de centralidad de intermediación, decía el puente, en este caso que bueno, el profesor es el más estratégico, y eventualmente si tenemos chicos que son aislados, ¿ok? Bien. Un aspecto muy importante dentro de la plataforma es el del análisis de sentimientos. Entonces, ahora, ¿cómo podemos interrelacionar estas medidas de centralidad con el contenido que están utilizando los chicos a la hora de comunicar? Esto es algo muy valioso. Entonces, en la plataforma desarrollamos un componente de análisis de sentimientos que utiliza pues un modelo basado en léxico. Nosotros desarrollamos ese componente, toma elementos también contextualizados de la cultura, digamos, de comunicación en Uruguay, y nos permite evaluar para cada mensaje intercambiado si el mensaje tiene una polaridad de positivo, negativo o neutro. Entonces, no, perdón, regrésame. Antes, aquí, ajá, exacto. Entonces, ustedes podrán notar que los arcos se tintan de un color que representa como el promedio de la polaridad de las interacciones establecidas entre dos personas. Digamos que yo tengo una excelente comunicación, pues nos unirá un vínculo muy verde, muy intenso. O a lo mejor uno a naranjita, porque pues a veces sí, pero a veces tenemos alguna comunicación un poco más ruda, ¿no? O puede ser que sea intensa roja, lo cual sería un foco de atención para poder detectar qué está sucediendo. Entonces, en la plataforma la idea es que vamos inclusive a poder visualizar en el diálogo que se establece entre cualesquiera dos estudiantes qué está sucediendo, ¿sí? Y vamos a poder identificar si se trata de un sentimiento positivo, negativo o neutro, ¿ok? Bien. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues seguimos unas técnicas de aprendizaje de máquina, aprendizaje automático de máquina, machine learning, aplicado sobre textos, con un modelo de aprendizaje supervisado porque utilizamos un corpus que ya estaba previamente etiquetado. Esta es una actividad siempre necesaria porque necesitamos identificar lo que es positivo, negativo o neutro, y a partir de eso, pues entrenamos nuestro modelo, aprobamos obteniendo ciertos resultados positivos. Este 68% es muy bueno con respecto a lo reportado en la literatura, y queremos todavía mejorarlo porque va a reforzarse la calidad del modelo como resultado de la interacción, ¿ok? Entonces, quisiera decir que utilizamos los resultados el corpus de TAS, que es como un gran concurso internacional que surge cada año y que generan bases de datos estándar que tienen, digamos, conjuntos de frases dichas y que permiten detectar el sentimiento. Entonces, inspirados de estos datos de este año, hicimos el entrenamiento y la prueba de nuestro modelo, y bueno, pues tenemos ya un componente disponible en línea que hace análisis de sentimientos. Bien, esto fue solo como una introducción de qué son las métricas sociales, cómo las podemos aplicar para poder detectar el perfil social del estudiante y tratar de entender mejor cuál es su comportamiento en interacción, tanto con los materiales como con el docente, y por supuesto también entre pares, con los otros estudiantes. Estas métricas sociales nos permiten detectar patrones, es la clave, digamos, del proyecto, y tratar de visualizar de manera sencilla estos patrones. Y además, la necesidad de vincular los resultados de las métricas sociales con el análisis de sentimientos y finalmente también con el desempeño académico del estudiante, porque son los tres elementos que nos permiten integrar lo que es la visión global del estudiante y tratar de favorecer su desempeño académico. Entonces, cedo la palabra a Libertad, que nos platicará sobre el potencial para la predicción, y yo volveré para hacer la demo en vivo. ¿Ok? Gracias.